Cuando nosotros creamos una interfaz gráfica de usuario, no solamente hay que pensar en los componentes que vamos a agregar, como son botones, etiquetas o campos de texto, también necesitamos una manera eficiente de poder ordenarlos. Para esto existen coordenadas, pero en ocasiones es mejor utilizar layout managers que nos permiten tener mayor control sobre los componentes que forman parte de nuestra ventana. Por ejemplo, si el usuario redimensiona la pantalla, al utilizar un layout es más fácil que los componentes puedan continuar viéndose bien. Y bueno, en el caso de Java, pues se manejan diferentes tipos de layout managers. A continuación vamos a ver 7 de los principales. En los códigos que se van a estar haciendo a continuación, en lugar de crear una ventana que extienda JFrame y luego crear nuestro objeto basado en esa ventana, lo que vamos a hacer es directamente crear un objeto tipo JFrame en nuestra clase principal y vamos a estar trabajando sobre él. Bien, yo empezaré con el Border Layout, que es el administrador por defecto de JFrame y es ideal para estructuras clásicas. Este diseño se divide en 5 regiones geográficas que viene siendo norte y sur, donde los componentes ocupan todo el ancho, este y oeste, que ocupan el alto restante, y el centro, que es la región protagonista, pues ocupa todo el espacio sobrante. La ventaja de este layout es ideal para estructuras clásicas como la barra de herramientas de arriba, estado abajo y contenido del centro. La desventaja pues es que solo permite un componente por región. El administrador se establece mediante la instrucción set layout new border layout y los componentes se insertan en el contenedor utilizando una de las 5 constantes de dirección norte, sur, este, oeste y centro. Esta configuración define una posición fija para cada elemento y determina cómo se estirarán dentro de su región. Flow Layout. El aspecto general del layout es el más sencillo y predeterminado para el JPaint, colocando a los componentes una línea tras otra. La estructura y función de los componentes se alinea de izquierda a derecha. Si no hay espacio en la fila, se pasa a la siguiente. Se puede configurar la alineación centrada, izquierda o derecha. Las ventajas y desventajas. La ventaja es más intuitivo y respeta el tamaño del componente. La ventaja no es muy útil para el diseño complejo, ya que se ocupa más control entre los elementos. Y a continuación verán un ejemplo práctico sobre el layout. Este bloque configura el flujo de componentes de una alineación centrada. Define un espacio de 10 píxeles para los elementos horizontales y verticales. Utiliza un ciclo for para ordenar los elementos como fueron ingresados. El car layout, sus aspectos generales son que permite apilar varios componentes, usualmente como paneles, como si fueran una baraja de cartas. Solo una carta es visible a la vez, la cual se utiliza para crear interfaces con múltiples pantallas o asistentes en wizards, sin cambiar de ventana. Las ventajas y desventajas, las ventajas son que ahorra espacio en la pantalla y nos permite tener transiciones lógicas entre las vistas. Y la desventaja es que requiere una lógica adicional en el código para alternar entre las capas, que son las cartas. Estas implementan un contenedor principal que funciona de manera similar a una pila de objetos. Cada panel añadido recibe un nombre identificador único, como 1 o 2, para su gestión posterior. La alternancia de visibilidad entre las cartas se logra mediante un Action Listener que ejecuta el método cards.net. Por otro lado, si lo que buscamos es una simetría total o una precisión más exacta, tenemos el Grid Layout, que a diferencia de los anteriores, organiza todo en una rejilla rígida de filas y columnas, más como una tabla. Aquí pues todos los componentes están obligados a tener dimensiones idénticas, estirándose para llenar su celda por completo. Su ventaja pues es perfecto para calculadoras o tableros de juegos que mantienen
mantienen uniformidad total. La desventaja es que todos los componentes deben tener el mismo tamaño, lo que no permite que las celdas sean de diferentes dimensiones. Establece una estructura de cuadrícula rígida compuesta por 3 filas y 2 columnas. El administrador distribuye automáticamente los 6 botones de izquierda a derecha y obliga a que todos los componentes dentro de la rejilla se mantengan con las dimensiones idénticas. El Grid Bag Layout tiene aspectos generales de administrador muy flexibles y sofisticados en Java. Su estructura y función es utilizar una cuadrícula dinámica donde un componente puede acumular múltiples filas o columnas. Utiliza la clase Grid Bag Constraint para definir peso, alcance y relleno. Y a continuación le enseñaré un ejemplo práctico. Aquí se utiliza el objeto Grid Bag Constraint para tener un control milimétrico sobre la interfaz. Se emplean coordenadas específicas como grid X y grid Y para especificar cada elemento en la malla dinámica. Utilizando propiedades como grid width igual a 2 y fill para que un botón pueda abarcar múltiples columnas horizontalmente. El box layout, que sus aspectos generales son que alinea componentes en un solo eje, X o Y. Su estructura y función, a diferencia del flow layout, box layout no envuelve los componentes al final de la línea. Se elige el eje Y los pone uno debajo de otro. Las ventajas de este layout es que permite alineaciones verticales precisas y el uso de pegamento, entre paréntesis glue, para separar componentes. La desventaja es que no es tan versátil como el Grid Bag Layout para diseños bidimensionales. Este layout organiza los elementos de forma vertical siguiendo el eje Y, y incluye un vertical extrude para insertar un espacio rígido de 20 píxeles entre los componentes. Añade un vertical glue que actúa como un espacio elástico para empujar los elementos hacia los extremos del contenedor. Y bueno, por último está el Spring Layout. Básicamente trabaja, se le suele llamar muelles, que es una manera de establecer los bordes o espacios que hay entre los distintos componentes. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, el borde derecho de mi etiqueta A está a 10 píxeles del borde izquierdo de mi etiqueta B o de un extremo del contenedor, por ejemplo. La parte buena es que podemos tener bastante precisión sin ser un tipo de layout manager tan complejo como el Grid Bag Layout. Una desventaja que tiene es que se considera algo tedioso tener que estar manejando todos los vecinos de cada componente, en especial si hay muchos. Como podemos ver en el código que se está haciendo en este momento, mediante el método putConstraints se vinculan los bordes de los componentes utilizando las coordenadas en inglés, west, north, south, east, para los componentes entre sí o con el contenedor. Y pues bueno, la posición final de los objetos se termina calculando con distancias exactas en píxeles según lo que hayamos establecido en el código. Y bueno, para cerrar tenemos algunas conclusiones respecto a qué tipos de Layout Manager son buenos según ciertas circunstancias. Por ejemplo, el Grid Layout es bastante útil porque mantiene siempre las mismas proporciones, que es de esta tipo rejilla. Por otro lado, el Border Layout, que es el que viene por defecto, puede ser útil de manera más general para establecer ciertas secciones de la página y luego apoyarse de otros para componentes más específicos, como por ejemplo el Flow Layout, que permite cambiar el número de filas o columnas que tenemos según se vaya necesitando, aunque hay que usarlo con cuidado porque puede ser un tanto caótico. Si tenemos muchos componentes se vuelve difícil de controlar. Y pues bueno, el Grid Bag Layout es un tanto complejo, pero al final del día termina siendo de los más útiles porque no establece nada más un espacio para cada componente como el Grid Layout, sino que permite extender a más espacios y eso le da cierto dinamismo y es bastante útil para aplicaciones un poco más realistas. Al final del día, independientemente de cuál sea el Layout Manager que mejor vaya para cada situación, es importante tener conciencia sobre todos ellos
para poder hacer aplicaciones más responsivas ante lo que dicta el usuario.